Vamos a ver la palabra de hoy, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Son 3 versículos nada más y vamos a leerlo entre todos. ¿Sí? Todos juntos leemos. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Por qué le parece si nos saludamos diciendo, meditemos la obediencia de Cristo? Saluden al hermano, a la hermana que está al lado de ustedes. Meditemos la obediencia de Cristo. Yo no sé si ustedes alguna vez en la vida cristiana, ¿no?, que mantuvieron alguna lucha con el Señor. ¿No? Así como Jacob también luchó con Dios y recibió el nombre de Israel, ¿no? Este nombre que significa quien luchó con Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez lucharon con Dios tratando de vencerlo. Dios no es así como se debe hacer. Así vas a salir perdiendo. Mi método es correcto. Lo que yo quiero es esto. Quiero hacer la cosa de esta manera, así que me tenés que conceder esto, esto y esto. ¿Cuántas veces expresamos nuestros deseos y luchamos con Dios? Nos tratamos de torcer la voluntad de Dios, así lograr que las cosas se hagan según mi voluntad. ¿No nos comportamos de estas maneras muchas veces? Cuando sentimos que la voluntad de Dios es diferente de la mía y para conseguirlo yo quiero, ¿cuántas veces hemos orado o cuántas veces hemos expresado este deseo? Luchamos con Dios de esta manera. Cuando nosotros criamos hijos, ¿no? Muchas veces los hijos mismos suelen presentar lucha contra sus padres, ¿no?, a medida que van creciendo. Aquellos que criaron hijos y aquellos que tienen hijos adolescentes deben saber de qué estoy hablando. A medida que van creciendo los hijos, se hace más difícil pedirle favor a ellos, ¿no? Tenemos que estar vigilando el humor que tienen para pedir algo, hasta tenemos que complacerlos, ¿no?, si queremos pedirle algún tipo de favor. De hecho, cuantos más crecen, más fuertes se vuelven en cuanto al carácter que tienen sus propios deseos y no les gusta de pronto hacer mandados o obedecer a los padres. Cuando eran pequeños, los padres podían sacarlos, llevarlos con ellos sin problema, sin necesidad de preguntar o consultarle inclusive. Sin embargo, ya entrando en la adolescencia, ¿no es cierto?, a medida que van creciendo, los hijos empiezan a decir no. No quiero ir. ¿Por qué tengo que ir con ustedes? Vayan ustedes solos. Estoy cansado, me quedo en casa. Hasta ese hijo que nunca estudiaba, cuando se le pide que vaya a hacer algo, algún mandado, a comprar algo al supermercado, ¿qué responde? No puedo más, tengo que estudiar. Tengo que hacer la tarea, no tengo tiempo. Bueno, más o menos así pasó también con mi hijo. Me acuerdo cuando él cumplió los 18 años, cuando estábamos con mi señora planificando ya las vacaciones, ¿no? Él decía, yo no voy, vayan ustedes solos, ¿no? Ya es como que ya no quieren andar con los papás, ¿no? Bueno, de alguna manera podemos decir que estas son actitudes normales, naturales, de los chicos que van creciendo. Aunque desde el punto de vista del papá o de la mamá hay momentos en donde sentimos, ¿no?, cierta tristeza, a veces una amargura allí, ¿no?, porque sabemos que el niño ya no es un niño o la niña ya no es una niña. O hasta solemos sentir decepción cuando ellos rechazan algo que realmente lo pedimos o lo ofrecemos para el bien de ellos. Lo hacemos para el bien de ellos, pero cuando ellos no lo quieren. Viendo esta relación entre padre e hijos, me puse a pensar sobre nuestra relación con Dios. Y pensé, ¿cuántas veces nuestro Dios Padre se pondrá triste y hasta decepcionado por nosotros? Cada vez que le decimos, no puedo, no quiero, no me gusta. Lee la Biblia, búscame en oración, participa de servicios, ¿por qué no de un viaje misionero? Cada vez que Dios nos llama, nos invita a hacer algo, ¿cuántas veces nosotros les respondimos diciéndole, estoy cansado, estoy ocupado, ahora no puedo, más adelante, cuando me sobre tiempo? Hasta decimos, Señor, ¿de qué sirve hacer algo por obligación si no tengo ganas? Cuando sienta realmente el deseo de hacerlo por dentro, entonces lo voy a hacer. ¿No hemos tenido alguna vez este tipo de actitud? Hermanos, si esta es la imagen que tenemos nosotros como hijos de Dios, entonces estamos luchando con Dios, ¿no? Inclusive, qué tan decepcionado y triste estaría nuestro Padre Celestial de nosotros por todos los no que le decimos a Él. La Biblia enseña que vivir ignorando la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad, es pecado.
Cuando el pensamiento de ustedes difiere del pensamiento de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué eligen? Porque puede ser que muchos de los problemas que nosotros padecemos en nuestra vida sean justamente por haber vivido siguiendo mis propios pensamientos y no los pensamientos del Padre. Entonces, ¿cómo habrá vivido Jesús, ¿no? Que vino a este mundo como el Hijo unigénito de Dios en forma del hombre? Podemos ver en la palabra que Jesús vivió obedeciendo a la voluntad del Padre, ¿no? Más que seguir su propia voluntad. En 2 semanas más, hermanos, estaremos celebrando una de las fechas más importantes para nosotros los cristianos, la Semana Santa y el Domingo de Resurrección. Son días en donde nos acordamos y honramos al Señor por todo lo que hizo por nuestra salvación, la cruz y la resurrección. Por eso durante las próximas 2 semanas, aunque deberíamos hacerlo durante todo el año, durante las próximas 2 semanas los invito a que estén meditando la pasión y la cruz de Cristo, ¿no? Lo que Jesús hizo por nosotros, la obediencia que Jesús tuvo delante del Padre. Y hoy, por medio de la palabra de Filipenses, quisiera junto a ustedes meditar un poco sobre este tema de la obediencia de Cristo, ver y aprender sobre cómo ha sido la obediencia de Jesús delante del Padre. Dice en el versículo 8 de hoy, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sobre la obra redentora de Jesús, este versículo 8 entrega una afirmación muy precisa y concisa. Dice, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo en formas del hombre, nació como un hombre, vivió como un hombre y murió como un hombre. ¿Y por qué tuvo que hacer todo esto? ¿Qué necesidad tenía Él de venir en forma de hombre y morir como un hombre? Todo eso lo hizo, hermanos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, Jesús vino, sufrió y murió como un hombre más, como nosotros, pero sin pecado, y derramó su sangre en la cruz justamente para lavar el pecado de todos nosotros, para salvar nuestra vida. Y sobre esta muerte de Jesús en la cruz, el apóstol Pablo en la palabra de hoy entrega una explicación simple, que fue una obediencia, una muerte de obediencia. Murió por obediencia. Obediencia. ¿A la qué? ¿Obediencia a quién? Obediencia a la voluntad de Dios Padre, del Padre Celestial. Así como muchos de ustedes recordarán, cuando Jesús estuvo en el monte Getsemaní orando, antes de enfrentar la cruz y su muerte, Él oró de esta manera. Allí en Mateo 26, 39, vemos que dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué era lo que Jesús quería? Evitar la cruz, que la copa pasase de largo. ¿Y qué era lo que quería el Padre? ¿No? Aunque sea duro, doloroso, sacrificado, que Jesús cargase la cruz para la salvación de los pecadores. Eso era lo que quería, lo que deseaba el Padre. Y delante de este deseo del Padre, Jesús renuncia a su deseo. Y como un cordero frente al matadero, en silencio, vemos que Él cargó la cruz, obedeció al Padre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de su obediencia? En primer lugar, la obediencia de Jesús fue una obediencia voluntaria. Una obediencia voluntaria. Voluntariamente eligió la cruz. Jesús dijo lo siguiente en Juan 10, 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No es que alguien le esté quitando la vida, dice, no es que alguien me esté obligando a hacerlo, sino voluntariamente. Yo escogí este camino, esta cruz, yo escogí esta muerte, dice el Señor. Todo lo está haciendo por amor al Padre, dice. Y en lo escrito de Pablo, en la palabra de hoy, también hablando de la muerte de Jesús, vemos que dice lo siguiente en los versículos 6 y 7, dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, dice. Fue una decisión propia, nadie lo obligó a hacerlo. No fue forzado tampoco, sino voluntariamente. Él obedeció, tomó esta decisión. Este Jesús
quien obedeció al Padre voluntariamente, hoy nos invita a hacer lo mismo también nosotros, ¿no? Que respondamos de la misma manera delante del Padre. Si fuimos salvos por su gracia y por el amor de Dios, entonces Dios merece recibir nuestra obediencia. Amén. Seguramente todos ustedes viven a diario luchando, ¿no es cierto?, entre obedecer a Dios o seguir su propia voluntad. ¿Es así? ¿Tienen esa lucha? ¿No? Pareciera que no, Porque nadie ha respondido. Porque si no tienen este conflicto interno de seguir a Dios o seguir su propia voluntad, esto puede ser que ustedes no estén sabiendo claramente cuál sea la voluntad de Dios, por un lado. Por otro lado, puede ser que hayan vivido toda su vida ignorando la voluntad de Dios. Entonces, ni siquiera sienten remordimiento, ni siquiera sienten conflicto. Ya tienen corazones endurecidos. Hay un libro llamado La Gran Omisión. Fue escrito por Dallas Willard. Es un filósofo cristiano y profesor de formación espiritual allí en el seminario evangélico George Fox. Ahora, ¿por qué él titula su libro como La Gran Omisión? Lo hace en contraparte a la gran comisión que dijo Jesús a sus discípulos. Este autor menciona en su libro que la iglesia de hoy las iglesias han omitido una parte importante de la gran comisión del Señor. ¿Se acuerdan cuál fue la gran comisión de Jesús? Allí en Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Pero dice el autor que las iglesias de hoy sí pusieron énfasis en trabajos evangelísticos, pero no en la tarea de hacer discípulos. Ni la iglesia misma se ha convertido en un discípulo, ni siquiera se comprometieron a ser discípulos. Es la imagen de los cristianos de hoy, dice él. ¿Y saben cómo llama el autor los cristianos que no quieren ser discípulos? Él los llama vampiros. Vampiros. ¿Por qué? ¿Qué hacen los vampiros? No, solo chupan la sangre. Entonces hay cristianos que solamente quieren la sangre de Cristo. Quieren ser salvos y nada más. Pero no quieren comprometerse como discípulos de Cristo. Sí quieren ser salvos, pero no quieren obedecer a Dios. A estos cristianos, este autor los llama como vampiros, no cristianos vampiros. Muchas veces nosotros no somos vampiros. Sí queremos la sangre de Cristo porque es la que limpia nuestro pecado, es la que salva nuestra vida, pero de ahí a obedecerle, de ahí a comprometernos con Dios, ¿no? Es como que no estamos dando ese paso. Es cierto, Cristo murió en la cruz para nuestra salvación. Él derramó su sangre realmente para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, ¿no? Murió para que ustedes y yo pudiésemos convertirnos en hijos de Dios. Pero a la vez derramó su sangre para que vivamos como hijos de Dios en esta tierra, en este mundo, siguiendo sus ejemplos. Por eso no debemos estar deseando solamente la sangre de Cristo, sino tenemos que poder también desear la obediencia hacia el Señor. Ese deseo tiene que estar presente en nuestros corazones. Recuerden, la obediencia de Jesús en la cruz fue necesaria para nuestra salvación, pero también fue necesaria para que nosotros vivamos siguiendo la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, Dios nos entregó el libre albedrío, como ustedes saben, es cierto. Pero Adán y Eva, ellos utilizaron este libre albedrío para desobedecer a Dios. Y como consecuencia de esa desobediencia, el pecado terminó entrando a este mundo, en la vida de nosotros. Pero Jesús, voluntariamente, Él eligió la obediencia. Y por su obediencia voluntaria nos redimió de todos nuestros pecados y nos salvó. Sobre esta verdad dice en Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, muchos serán constituidos justos, ¿no? Este es el impacto que produce una obediencia. La desobediencia de uno terminó a toda la humanidad llevando hacia el pecado, hacia la destrucción, hacia la perdición. Pero la obediencia de una persona, de Cristo Jesús, quien murió sin pecado, esa obediencia nos llevó hacia la justificación, hacia la salvación. Cuán importante es, hermano, entonces que nosotros vivamos obedeciéndole al Señor. Es verdad, muchas veces esta obediencia puede no producir resultados visibles, pero sí impacta de manera invisible en dimensiones espirituales, ¿no? En esa lucha espiritual que se produce, cosas que no vemos, pero cada vez que obedecemos, allí se afirma la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios y la voluntad de Dios sobre todo.
Por eso es importante la obediencia. En segundo lugar, la obediencia de Cristo nos enseña que la obediencia es mi muerte. Yo tengo que morir. Bueno, la verdad que no es agradable, ¿no? Escuchar de la muerte, de morir, ¿no? De esto de obediencia inclusive. A más de uno le debe causar una sensación desagradable o pesar quizás a algunos, ¿no? Y para otros les puede llegar como una carga, una deuda. Pero si Jesús mostró la obediencia entregando su vida, como seguidores suyos, no podemos pasar por alto el tema de la obediencia. Vamos a leer de nuevo el versículo 8, dice, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sobre la obediencia de Jesús, vemos que Pablo explica que fue obediente hasta la muerte, es decir, muerte de cruz. O sea, la obediencia de alguna manera completa, ¿no? Esta obediencia completa se logra cuando yo muero por causa de Dios, por la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de morir por Dios o morir por Cristo, hermanos, solemos pensar que se refiere al martirio o literalmente, ¿no? entregar la vida por el Evangelio, defendiendo la fe cristiana. No, por supuesto que es noble, digno, glorioso poder dar la vida, ¿no? por causa del Evangelio. Pero cuando la Biblia habla de morir en Cristo, morir por Cristo, no siempre se refiere morir propiamente dicho, morir literalmente, no. Está diciendo no está diciendo que debemos quitarnos la vida, no. Sino está hablando de vivir para Cristo, de vivir por Cristo, de vivir como Cristo, de someter nuestro ego, nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. O sea, morir significa renunciar mis pretensiones, dejar mi voluntad, soltar lo que quiero. Es someter mi voluntad bajo la voluntad de Dios, es llevar mi ego bajo el dominio de la autoridad de Cristo. Eso es morir. Hermanos, no podemos obedecer al Señor si seguimos aferrándonos de nuestro pensamiento, de nuestro deseo, codicias, orgullo inclusive, no podemos. ¿Se acuerdan cuáles fueron las últimas palabras de Jesús allí en la cruz? Dice en Lucas 23:46. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Encomendar, entregarle el control. Eso es lo que Jesús hace. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de morir significa esto, entregar el control absoluto de mi vida en las manos del Señor. Hermanos, con nuestra voluntad, deseos, planes y proyectos, inclusive nuestras vidas, todo esto tenemos que poder encomendar en las manos del Señor, someternos bajo la voluntad de Dios. Eso es morir en Cristo. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes me ven como una persona confiable a mí? Wow, gracias. ¿No? ¿Confían en mí? Ahora, si yo le pidiera la llave de la caja de los negocios de ustedes, aquellos que tienen cajas fuertes, inclusive me pasarían sus claves, la llave, ¿no? O aquellos quizá que tienen alguna caja de seguridad de los bancos, ¿me entregarían esas llaves a mí? Bueno, acá ya no hay sí. ¿No era que me confiaban? Bueno, hermanos, lo que sucede es esto, ¿no? Muchas veces nosotros cuando hablamos de confiar, de creer en una persona, sí, como persona, creemos, ¿no? Seguramente ustedes me confían como pastor de ustedes. Ahora, cuando se trata de la caja, cuando se trata de manejar los negocios, ¿no? Porque seguramente si yo les digo cómo manejar el negocio, muchos de ustedes no me van a hacer caso. Porque en esas áreas ustedes van a considerar que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento, ¿no? Y aunque no lo crean, muchas veces con Dios mantenemos más o menos la misma relación. Delante de Dios nuestra fe suele ser así también. ¿Qué tanto ustedes confían en Dios? ¿Creen y confían lo suficiente como para encomendar toda su vida al Señor? ¿Siguen ustedes al Señor confiando en Él como para encomendar la totalidad de sus negocios y también de sus finanzas? Porque muchas veces desconfiamos en el Señor, ¿no? Ahora, sobre las cosas, sobre las áreas desconocidas, ahí sí confiamos en el Señor. Cuando tenemos que hablar de la muerte, de la vida eterna, ¿no? Vida después de la vida, son áreas desconocidas, entonces creemos lo que dice la Biblia. Pero cuando hablamos de las cosas que ustedes conocen, donde ustedes consideran que son expertos en esa área,
la verdad que nos cuesta confiar en el Señor. Terminamos manejando, tomando decisiones según nuestro antojo, basándonos en nuestras experiencias, ya sea en los negocios, en las inversiones, inclusive en las relaciones interpersonales. En áreas donde creemos tener experiencia, confiamos y creemos más en nosotros mismos y no tanto en el Señor. ¿No es así? Confiamos en nuestros juicios, confiamos en nuestros cálculos, confiamos en nuestras experiencias. ¿Qué nos muestra esto? Que nuestra fe es condicional, que nuestra fe es limitada. Y significa que estamos considerando a Dios como a un Dios limitado inclusive. Dios, vos desde allá arriba, haceme esto, pero de acá para adentro no te metas. Yo manejo mi vida. Por eso muchas veces nos cuesta obedecer. Dios, cuando se trata de salvación, sí, ocupate, salva mi vida, pero cuando se trata de los negocios, no. Me ocupo yo. Cuando se trata de criar a los hijos, me baso en mi experiencia. Es por eso que nuestra obediencia siempre termina siendo una obediencia relativa, condicional y no radical. En el Antiguo Testamento podemos encontrar allí el relato sobre la guerra, ¿no?, que mantiene Saúl contra los amalecitas. Por la gracia y la ayuda de Dios, Saúl gana esa guerra, ¿no? Obtiene una gran victoria. Al ganar esa guerra, Dios le había dicho, le había ordenado a Saúl de que destruyera todo, absolutamente todo de los amalecitas porque eran cosas inmundas, ¿no? No debía tomar ni tesoro, no debía tomar ganado, nada, ninguna cosa de valor. Pero ¿qué hizo Saúl? Guardó todas las cosas que él consideraba que eran valiosas. Vacas, ovejas, oro, plata. Lo peor, cuando Dios le preguntó por qué había desobedecido, él dijo que lo que había hecho era para Dios, que había guardado esas cosas de valor para honrar, para entregarle al Señor. ¿Cómo puede alguien glorificar, honrar a Dios desobedeciéndolo? ¿No? Aunque lo que él haya dicho fuese cierto, que todo lo haya hecho por Dios, pero no era lo que Dios quería. No era la voluntad del Señor, sino su propia voluntad. Eso había hecho. Por tanto, su acto, por más buenas intenciones que haya tenido, fue un acto de desobediencia. Un teólogo de fines del siglo XVII, llamado François Fenelon, dijo lo siguiente: obedecer solo en ciertas condiciones no es obediencia. No condicionar la obediencia es verdaderamente morir a uno mismo. No condicionar la obediencia. Esa es la verdadera obediencia. Hermanos, si solo obedecemos lo que queremos, si ponemos condiciones para obedecer a Dios, en determinadas condiciones sí voy a obedecer, entonces eso no es obediencia. La obediencia de Jesús fue voluntaria. Jesús obedeció hasta la muerte de cruz. Y fue por su obediencia, hermanos, que el camino hacia el reino de los cielos fue abierto. Por eso, hermanos, cuando obedecemos a Dios, esa obediencia produce resultados formidables en dimensiones espirituales. Abre el camino hacia la presencia de Dios, salva almas, resucita esas vidas muertas sin Cristo, sana vidas. Eso produce la obediencia. En pocos días vamos a estar recordando y celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Y los invito a meditar la obediencia de Cristo y el impacto, la consecuencia que produjo esta obediencia. Porque gracias a esa obediencia, hermanos, volvimos a nacer como hijos de Dios. Y hoy podemos estar delante de la presencia del Señor, adorándolo, porque tuvimos un Cristo que obedeció. Y este mismo Cristo nos está invitando a que voluntariamente nos pongamos a obedecerle a Dios, ¿no? Entregándole todo el control en la mano de Dios, encomendándole al Señor, ¿no? Para que realmente Dios esté gobernando nuestra vida. Amén.